hables un nuevo procedimiento. ¿Se entiende? Ni para estas personas que ahora están procesadas, ni para cualquier otro funcionario público que eventualmente en el futuro pudiera ser procesado por los hechos del Frontón. Para ¿no? ser directos, ¿quiénes se benefician Alan de esta García, sentencia? ¿no? Bueno, en principio las 33 personas que están siendo procesadas por su presunta o real participación en las ejecuciones extrajudiciales y en las muertes por explosión en contra de 133 reclusos del establecimiento penitenciario San Juan Bautista El Frontón. Eso en principio, ¿no? Y en segundo lugar, cualquier otra persona que pueda ser procesada eventualmente en el futuro. Aquí la mención directa es Alan García, obviamente, ¿no? Uno de los argumentos del TC para decir no hay lesa humanidad es que no hubo un plan. Exactamente. ¿Qué esperaban los magistrados? ¿Que hubiese un documento escrito plan 1, disparar aquí, plan 2, atacar por acá, plan 3, matar a este? Eso no existe en ninguna parte del mundo. Exactamente, ¿no? O sea, lo que el Tribunal Constitucional señala es que los hechos no califican de crimen de lesa humanidad, porque efectivamente no responde a una lógica de sistematicidad, ¿no? O sea, no hay un plan previo, ¿no? Y que en todo caso dice que el juez de la causa que abrió el proceso penal se equivoca, porque no está demostrado que en 1986 se produjeran en otra parte del país ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, ¿no? Eso va contra la lógica que todos manejamos y contra las conclusiones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y no solo contra la CBR, sino contra cualquier otro estudio objetivo que se haga de esa época, donde las ejecuciones extrajudiciales sí eran sistemáticas. Ahora, pero ¿no? se menciona que se va en contra de la Corte. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, es que le tratan de sacar la vuelta a la decisión de la Corte. El tribunal dice que continúe el proceso para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Neira Alegría y en el caso Durán y Ugarte. Entonces le vamos a decir a la Corte, estamos cumpliendo con su mandato, el proceso continúa. Pero, en su momento, antes de emitir una sentencia condenatoria, le vamos a aplicar la prescripción. Con lo que cumplimos con la Corte, pero le sacamos la vuelta porque no va a haber sanción para nadie. ¿Es competente un tribunal constitucional para hacer eso? ¿Para decir esto no es lesa humanidad, esto es un delito común? No. No. Ese es un tema única y exclusivamente del juez penal. Del juez que recibe una denuncia de la Fiscalía y en su despacho decide si es que los hechos que se le ofrecen califican de crimen de lesa humanidad. Eso no es patrimonio del Tribunal Constitucional. Tanto que en ese sentido se pronuncia uno de los magistrados en un voto singular, el magistrado Urbiol, ¿no? Ahora, esta discusión para mí incluso tiene múltiples contradicciones y en realidad no nos lleva, sino nos quiere llevar a la impunidad. Porque para empezar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que así como los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, también las graves violaciones a los derechos humanos, es decir, aquellas violaciones a los derechos humanos que no califican de crímenes de lesa humanidad, tampoco prescriben. Y sobre eso no dice un punto y una coma la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? El tribunal que va a juzgar a los 33 miembros de las Fuerzas Armadas, los va a interrogar y luego los va a declarar la prescripción y por lo tanto no va a haber una sentencia condenatoria contra nadie en este tema. O sea, hay 133 muertos y nadie es responsable. Nadie va a ser responsable, absolutamente nadie, ni los que están procesados, ni va a poderse iniciar posteriormente ningún otro proceso sobre la materia. ¿Qué es lo que va a pasar? Evidentemente, los abogados de las víctimas van a poner otra vez, como en el caso Barrios Altos, en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no se está cumpliendo con su mandato. ¿Qué es lo que va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como en el caso Barrios Altos, va a declarar, por supuesto, que las resoluciones emitidas a nivel interno contradicen su sentencia y por lo tanto carecen de efectividad. Claro, y va a ordenar un nuevo juzgamiento.
¿Y qué podría pasar con el Estado? El Estado peruano otra vez tendría que ir a justificar y argumentar ante la Corte. O sea, otra vez nos exponemos a una responsabilidad internacional del Estado peruano, de todos nosotros, porque eso es lo que va a pasar. No va a pasar otra cosa. Eso es lo que va a pasar. Ahora, en relación a este tema, ¿cree usted que el APRA, que Alan García, tiene niveles de influencia en el Tribunal Constitucional para decir que esta sentencia vaya en su beneficio, que lo beneficie, o esto es una presunción un poco ligera? Objetivamente, esta sentencia tiene un nombre: Alan García. Alan García. Esta sentencia está escrita profesamente para limpiar al expresidente Alan García de cualquier responsabilidad en estos casos. Pero no solo siquiera en estos casos, porque hay párrafos expresos que dicen que durante la época de García no se produjeron ejecuciones extrajudiciales de forma sistemática, que no está demostrado que durante ese gobierno se produjeran violaciones a los derechos humanos. O sea, está limpiando al expresidente Alan García. Pero lo que usted está diciendo que estos magistrados, estos 4 magistrados, estamos hablando de Mesía, Álvarez, Calle, Vergara, digamos, se han puesto de acuerdo para limpiar el nombre de Alan García. Yo hago un análisis respecto de lo que hay en la sentencia. Por eso, pero esa es la lectura, digamos, pero son los por que supuesto, han votado. Efectivamente, quienes han firmado esa sentencia han exculpado de cualquier responsabilidad presente o futura a Alan García en los hechos del frontón. Las Fuerzas Armadas siempre han dicho que los internos del penal estaban armados, y lo que se produjo ahí fue un enfrentamiento armado que devino en la muerte de estas personas. Las cosas por su nombre. Lo que hubo allí fue un motín de los reclusos, de todos, o una parte importante de los reclusos que estaban ahí acusados de Sendero Luminoso, ¿cierto? Ellos secuestraron a miembros de la Guardia Republicana. Se apoderaron de parte de su armamento y con eso enfrentaron a las fuerzas de seguridad. Eso fue, en realidad, ¿no es cierto? Lo que sucede es que, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo repite el Tribunal Constitucional, es que allí hubo uso excesivo de la fuerza. Es decir, por más que algunos reclusos estaban armados, no estaban en condición tal de representar un serio peligro, ni debían ser enfrentados como fueron enfrentados a cañonazos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Está demostrado además que por lo menos 25, me parece, no recuerdo, pero son una veintena de reclusos fueron ejecutados extrajudicialmente. O sea, luego de rendidos fueron ajusticiados, ¿no es cierto? Asesinados. Eso y que en términos forenses está demostrado. Y que unos 25 y 108 internos de ese penal fueron muertos por explosiones. Es decir, personas que se encontraban vivas, heridas y desarmadas, fueron muertas por explosiones que derrumbaron la estructura con ellos adentro. Eso está demostrado. Ahora, y eso va a quedar en la impunidad en el Perú si es que la Corte nuevamente Interamericana de Derechos Humanos no interviene, como creo yo que va a intervenir, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de precedente está muy malo, ¿no? Digamos, esto lo digo porque en el Congreso de la República todavía no se ponen de acuerdo para hacer los cambios en el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Y tal vez si lo hubieran hecho cuando lo tenían que hacer, no hubiera pasado esto, ¿no? Sí, ojo, lo que hay que tener presente es que evidentemente frente a ese motín, la Fuerza Armada tenía la obligación, el deber de actuar, ¿no es cierto?, de imponer el orden allí. Eso está fuera de toda discusión. Lo que pasa es que de forma desproporcionada, ¿no es cierto?, exagerada, más allá de lo permisible, se ejecutó extrajudicialmente a personas rendidas y se explosionó a propósito una estructura para matar a 108 personas. Y digamos, en el marco de este ajedrez, en Lima tenía lugar una importante reunión política en la que García no podía quedar mal. Por eso es que algunos establecen esta alegación, ¿no es cierto?, entre la decisión de García y lo que pasó en el frontón. Pero sí ha podido probar que García dio orden de disparar, dio orden de bombardear. Bueno, ese es un tema que, no, evidentemente, o sea, García estaba al pendiente de todo,
y la decisión final fue la decisión de García. El tema es que ese es un asunto que debe ser resuelto en los tribunales. García dice disparen. Sí, lo que dicen es que develen el motín. Pero eso es, ¿no? digamos, Ahora, suficiente para, bueno, no como conozco prueba, digo, ¿no es cierto?, en el proceso. No conozco el Ya detalle. entrando a otros detalles, digamos, ¿no? No conozco al detalle, digamos. Además, para recordar, porque esto hace 27 años también, hace ¿no? 27 años, ¿no? No conozco el detalle del proceso, lo único que sé es que hay ya una acusación fiscal, Sí, claro. ¿no es cierto?, contra 33 miembros de la Marina. Entiendo que el proceso estaba por iniciarse, ¿no? Va a ser un remedio de juicio, en realidad. No, sí, claro. Si fuera yo el abogado de alguno de los acusados, en verdad, yo le diría al tribunal, bueno, sinceremos las cosas, ¿no? ¿Para qué se vas a gastar esfuerzo, tiempo, dinero, recursos, si al final tú vas a sacar una resolución declarando la prescripción? Claro. ¿Para qué vamos a hacer un remedio de juicio? De una vez que opere la prescripción. Muy bien. Bueno, gracias, señora Mar, por haber estado con nosotros. Ronald Labarra, ex procurador anticorrupción, conversando sobre esa decisión del Tribunal Constitucional de declarar, ¿no es cierto?, la matanza del Frontón, que no es un crimen de lesa humanidad. Hacemos una pausa. Volvemos.